tardes, señores alumnos. ¿Se escucha bien? Buenas tardes, doctora. Sí, sí se escucha. Escucha bien. Y ahí se ve también, ¿no? Sí, doctora. Vamos a hablar entonces ahora sobre hepatitis viral. Ciencias, la bibliografía. Ya, la hepatitis viral no es que va a afectar solo al hígado, ¿no? Es más generalizada, afecta a otros órganos, no solo al hígado. Y lo que vamos a ver ahora es la hepatitis causada por los 5 los virus hepatotropos. ¿Cuáles son? El A, B, C, D, E. ¿Ya? Todos producen los síntomas más o menos semejantes, similares. Y la diferencia solo va a poder ser con los marcadores serológicos, donde vamos a ver antígenos, anticuerpos. Y la hepatitis puede ir desde una forma asintomática que puede pasar desapercibida a una infección aguda y fulminante que lleva a la muerte. Entonces, esto es lo que nos vamos a ocupar ahora, A, B, C, D, E, pero puede ser por cualquier otro virus, Epstein-Barr, herpes simple, varicela, zóster, etcétera, incluso toxinas, medicamentos, etcétera, ¿no? Pueden producir una hepatitis, pero nosotros vamos a abocarnos ahora sobre estos virus hepatotropos. Acá tenemos unas generalidades de estos virus. Miren, el virus de la hepatitis A, ¿cómo se conoce? Como una hepatitis infecciosa. La B, como la hepatitis del suero. La C, hepatitis no A, no B. La D, en hepatitis por agente delta. Y la hepatitis C es la hepatitis entérica no A, no B. Ya, ese es un nombre que sinónimos que también pueden encontrar y ya saben cuál es el A, el B, el C. ¿Cuál es la estructura? Todos son ARN, excepto el virus de la hepatitis B, que es ADN. La transmisión, tanto la A como la E, es fecal oral. El resto son parenteral, transfusiones sanguíneas, relaciones sexuales con personas infectadas, uso pues de jeringa en los drogadictos, por ejemplo, que no las desinfectan, o sea, vía parenteral. El inicio, ¿no? Tenemos que la A y la B generalmente es un inicio brusco. En cambio, la B, la C, D son más insidiosos, ¿no? Insidiosos. La D también puede ser brusco, pero vamos a ver cómo es en relación a la B. El periodo de incubación, tanto en la A como en la B, más o menos un promedio de 30 días, ¿ya? De un mes, que en la A puede ser 15, 20 días y de 15 a 50 en la E. Todas las otras, la B, la C y la D, tienen un periodo de incubación, especialmente la B y la C, hasta 5 o 6 meses, ¿no? Menos es la D. La gravedad, pues, en la hepatitis A es moderada. En la hepatitis E, en pacientes sanos también es moderada, pero si se da en pacientes embarazadas es más grave. La hepatitis B ocasionalmente grave, la C habitualmente subclínica y va a la cronicidad. Aparentemente no hay síntomas, pero está yendo a la cronicidad. Y la D es la que da gravedad a la B, ya sea como una sobreinfección o en forma concomitante, y le da gravedad que puede llevar a la muerte. La mortalidad en la A es del 0,5. En la hepatitis E es del 1 al 2%, pero en embarazadas aumenta 10 veces más, hasta un 20%. La B 1 al 2%, la C aproximadamente 4%. Y la D es pues muy elevada, ¿no? Cuando hay una sobreinfección especialmente. ¿Qué es lo que produce? ¿Cuál es la patogenia que se produce en el hígado? ¿Por qué el hígado se inflama? Es por dos mecanismos. Por una lesión directa, conocida como lesión citopática, ¿no? Del virus. Y por la reacción, ¿no? Inmune, por la respuesta inmune del organismo ante este virus. Daña el hígado, produciendo pues toda una necrosis centrolobular, una degeneración, una inflamación, ¿no? Mixta,
que empieza pues en áreas portales y de lobulillos. El cambio de grasa es infrecuente, excepto en aquellas que va la cronicidad en la C. Generalmente no hay hígado graso en las otras. Hay una proliferación de los conductos biliares, hiperplasia difusa de las células de Kupffer. Y en caso de que vaya a una hepatitis fulminante, hay un colapso pues del parénquima, como vamos a ver clínicamente, de repente viene con una hepatomegalia, el cual en horas, en forma brusca, ¿no? Porque hay una destrucción ya masiva, entonces se colapsa y ya como disminuye o desaparece. En la hepatitis A, el hígado retorna a su morfología normal en 3 meses, en la A. Y en aquellas que van a la hepatitis crónica, hay pues un infiltrado que va a llevar a la cicatrización progresiva. ¿Cuáles son las alteraciones bioquímicas? Estas alteraciones bioquímicas, especialmente las transaminasas, son los primeros que están afectadas. A veces de repente no, ustedes van a tener, como hay las formas anistéricas, en la cual no va a haber ictericia, pero el niño tiene los síntomas, ¿no? Los otros síntomas que son inespecíficos, hacemos los análisis y vamos a ver, porque lo primero que se eleva son las transaminasas. Entonces, ¿qué alteraciones bioquímicas vamos a tener? Hay un aumento de la bilirrubina a predominio de la conjugada. Entonces, este aumento de la bilirrubina conjugada no solamente nos indica un problema a nivel hepatocelular, sino también una disfunción a nivel de la excreción hepática. Entonces, los problemas citopáticos que se presentan, vamos a determinarlos con la TGP o TGO, o sea, con alanina aminotransferasa, TGP, que es específica para el hígado, y la aspartato aminotransferasa, ¿no? Vamos a valorar también la función de la síntesis hepática, y esto vamos a valorar a través de la determinación de las proteínas que se forman a nivel del hígado, especialmente la albúmina, y el tipo de protrombina y el INR, que son también proteínas. Entonces, va a haber una síntesis proteica anormal, ¿no? Que va a llevar pues a un tiempo de protrombina prolongado, INR elevado, y las concentraciones de albúmina van a estar disminuidas. Hay una hipoglicemia, acidosis láctica, hiperamonemia, cuando está alterado, ¿no? Hay una mala depuración de los fármacos que se metabolizan pues a nivel del hígado. Alteración de los niveles de conciencia por el aumento pues del amonio, ¿no? O sea, una encefalopatía hepática. Entonces, todas estas alteraciones que se producen a nivel de la capacidad de síntesis del hígado es básico y es indicativo, ¿no? Para hacer el trasplante de hígado. Y eso esté alterado, entonces ya tenemos que ver la posibilidad de hacer un trasplante de hígado. Vamos a ver los síntomas de una hepatitis, que es más frecuente la hepatitis A, pero ustedes tienen que saber que, y eso es lo que vamos a controlar cuando evalúen ustedes a su paciente, qué signos clínicos nos pueden indicar que está yendo pues a una insuficiencia hepática, es decir, que no está yendo bien esa hepatitis, ¿no? Entonces la aparición pues de síntomas de encefalopatía, de las hemorragias que puede ser por varices y también por disminución de los factores de coagulación, ictericia grave, progresiva, ¿no? Aparente disminución, acá les estaba diciendo del hígado, ¿no? Por una necrosis masiva que disminuye o desaparece, y la presencia de ascitis. Clínicamente todo esto nos indica que no está bien, que está yendo a la gravedad, es un cuadro grave que está yendo a una insuficiencia, ¿no? Hepática. Y desde el punto de vista bioquímico, pues se deduce de acá también, va a haber una hipoglicemia. Vamos a ver primero las hipoglicemia, hipoalbuminemia, ¿no?
una hiperbilirrubinemia mantenida o en aumento, ¿no? Y una hiperamonemia. Hay trastornos también electrolíticos, prolongación del tiempo de protrombina y el INR. El diagnóstico, pues, clínico, donde es importante la epidemiología de que ya, por ejemplo, hay brotes. Entonces ya lo tenemos que tener presente, porque a veces solo se presenta, como hemos dicho, con síntomas inespecíficos y incluso ni se les pasa y ni exámenes se hacen, no se confirma, ¿no? Pero es la clínica, epidemiología que haya brotes y, como hemos dicho que es lo primero, también esto es lo mínimo que tenemos que pedir. Por emergencia, por ejemplo, no les van a hacer la serología, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué aumento de las transaminasas TG o TPG? Que en la hepatitis A, generalmente este aumento, en el libro dice 10 veces, pero 10 veces 300, 400. Esta hemos tenido la oportunidad de ver y generalmente se asocia en la hepatitis A con 1000, 2000, 3000 de transaminasas, ¿ya? El diagnóstico ya definitivo, etiológico, qué tipo de hepatitis se va a hacer por la determinación de marcadores serológicos para cada virus. Tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, por ejemplo, en el periodo neonatal, donde va a haber ictericia, la gravedad, ¿no?, de edema, citis. Puede confundirse muy bien con un TORCH, ¿no? Descartar un TORCH. Con cualquier otra infección, viendo los más frecuentes, ¿no? Coli, listeria, etc. En la etapa ya más, en la infancia, tenemos que ver diagnóstico diferencial con obstrucción extrahepática, ya sea por cálculos biliares, ¿no?, o alguna patología del páncreas. Afecciones inflamatorias. Hay relativamente frecuente la hepatitis autoinmune y en la artritis reumatoidea juvenil, en Kawasaki. Trastornos infiltrativos, tumores malignos, ¿no?, infiltración a nivel hepático en una leucemia, etc. Toxinas, ¿no?, por medicamentos que va a ocasionar, pues, alteración a nivel de los hepatocitos. Trastornos metabólicos, como la enfermedad de Wilson, fibrosis quística, o infecciones por virus como el virus de Epstein-Barr, varicela, paludismo, etcétera, ¿no? Con estos tenemos que hacer también el diagnóstico diferencial. La hepatitis viral que no tenga todos los síntomas que hemos referido de gravedad, entonces generalmente van a su casa, a su domicilio, ¿no? Con 2, 3 vómitos pueden ir a su domicilio, pero si el paciente vomita mucho, muchos vómitos, no come y se deshidrata, entonces tenemos que hospitalizar, o que presente sangrado, o que esa fiebre sea alta y persistente, que presente edemas, ascitis, problemas neurológicos, o cuando ya es conocido de una hepatitis crónica y necesita una biopsia, ¿no? En cuanto a la evolución y el pronóstico, miren, el 90% se resuelven en 1 a 3 meses, la mayoría. Un 10% dura más de los 3 meses. Tenemos un síndrome post-hepatitis. Acá, por ejemplo, algunos niños después del cuadro de la hepatitis quedan con el dolor abdominal un buen tiempo y después ya desaparece. En cuanto a la cronicidad, ¿quién va más a la cronicidad? El virus de la hepatitis C, más del 70%. Un 5% de la hepatitis B, y la A y la E nunca van a la cronicidad. Entonces, acá en la profilaxis, de acuerdo por el tipo de la hepatitis, si es A, E, o las otras que se adquieren por vía parenteral, vamos a tener que tomar las precauciones, ¿no? Si es, por ejemplo, de transmisión fecal a oral, tenemos que ver que el agua no esté contaminada, los alimentos sean bien lavados. No usar útiles de aseo, por ejemplo,
de otra persona, de un familiar, porque si tiene hepatitis B puede contagiarse de esa forma. Alimentos, agua contaminadas en caso de hepatitis A y E. Prevención de la hepatitis posttransfusional, ahora ya está bien controlada, ¿no? La sangre, donde se ve eso, ¿no? Que no haya ningún tipo de hepatitis u otros que VIH, otras le agregan el dióxido de cloro. Prevención de hepatitis por inoculación, esterilización, jeringas. Antes pues se esterilizaban las jeringas, ahora no, ya son descartables. Pero algunos drogadictos las usan, ¿no? Y comparten. Y la inmunización es importante, ¿no? No todas las hepatitis tienen su vacuna, pero acá tenemos, por ejemplo, que activa y pasiva. La pasiva es dar pues los anticuerpos directos, ¿no? Gamma globulinas. En la hepatitis A, la gamma globulina hiperinmune, y en la hepatitis B es una gamma globulina antihepatitis B. Y la activa, ahí tenemos que colocar la vacuna para que respondan formando los anticuerpos. La A es por virus muertos y la B por ingeniería genética. Hay combinaciones por separado y hay otros que están combinados tanto la A como la B, ¿no? Para ser colocadas en una sola dosis. Vamos a hablar ahora de la hepatitis A. El cuadro clínico, pues, es 4 periodos, ¿no? Un periodo de incubación, que hemos dicho, ¿no? De un mes, o puede ser de 15 a 20 días, ¿no? Después viene un periodo prodrómico, que dura 3 a 5 días, donde vamos a tener síntomas inespecíficos, como dolor abdominal, náuseas, vómitos. Algunos pueden tener una diarreíta, pero no es tan predominante, ¿no? 2, 3, astenia, anorexia, fiebre. Algunos incluso, como en la B, puede haber un exantema, ¿no? En la B. Pero en la A casi no necesariamente. Y en el periodo de estado, donde ya se presenta la ictericia, coluria y acolia, que dura pues de 2 a 6 semanas. Después viene el periodo de convalecencia, ¿no? Ya, acá, por ejemplo, tenemos, bueno, para que vean la ictericia, que hay que hacer el diagnóstico diferencial en los niños. A veces las madres la traen porque sus palmas están amarillas, y bien amarillas que parecen patito, las plantas y las palmas. Y es porque le dan mucho o juguito de zanahoria o mucha papaya, ¿no? Todos los días. Entonces, distinguirle de la hipercarotinemia, pero en la hipercarotinemia las conjuntivas no se pintan, ¿ya? Se pinta la piel, pero no las conjuntivas. Entonces, en la ictericia sí que se pintan de causa pues hepática, ¿no es cierto? Otras formas clínicas de la hepatitis, ya hemos dicho que pueden ser anictéricas, especialmente en menores de 6 años, ¿ya? Cursan a veces como un cuadro de gastroenteritis. Se hicieron estudios años después, en una buena cantidad de estudios en el cual se hicieron serología y encontraron pues en una globulina IgG, o sea, como que habían tenido en el pasado una hepatitis A, pero las madres negaban que alguna vez el médico le haya dicho de que está cursando con una hepatitis A. Entonces, lo más probable es que haya sido pues una hepatitis anictérica, que haya pasado como un cuadro gastroentérico y ya, ¿no? Hay otras hepatitis que son un poquito más, con mayor ictericia, porque hay una colestasis, ¿no? Porque en las otras hepatitis sí hay algo de colestasis, pero no tan marcada como en esta hepatitis en las cuales hay más obstrucción. Y la hepatitis que normalmente, como hemos dicho, la ictericia puede estar hasta 6 semanas, ¿no? Que se puede prolongar más tiempo. Y una hepatitis grave que puede ir a una hepatitis fulminante. ¿Cómo vemos que hay un componente colestásico?
Entonces, como hemos dicho que las bilirrubinas no solo es por un problema a nivel del hepatocito, sino también en la excreción, ¿no? Entonces vamos a ver que las bilirrubinas pues están bien elevadas. Después el colesterol aumenta. Hay aumento de la fosfatasa alcalina, de la 5' nucleotidasa y de la gamma-glutamil transpeptidasa. Entonces, todo esto nos indica o debemos pedir para descartar que haya un componente colestásico marcado. Esto es indicativo también de una lesión masiva, niveles de aminotransferasa que disminuyen rápidamente, ¿no? Rápidamente de estar 2000, 3000 en 500, con una elevación de las bilirrubinas y con un tiempo de protrombina prolongado. Entonces todo esto después que va a ir a una hepatitis fulminante. El diagnóstico se hace pues detectando los anticuerpos, no antígenos, anticuerpos, ¿no? El anticuerpo para la hepatitis A, la fracción IgM nos dice que actualmente está siendo una hepatitis. La IgG que ya está en convalescencia o está saliendo, ¿no? Esto es importante, miren, el virus se excreta 2 semanas antes y 1 semana después del comienzo de la enfermedad o en relación también a la ictericia. Entonces tenemos que tener mucha precaución pues en los pacientitos que deben tener, por ejemplo, el lavado de manos, ¿no? Cuando vayan a hacer sus necesidades, desinfección del water, para que los familiares no se contagien. Entonces vemos pues hay una viremia, el virus excreta en la materia fecal, ¿no? Desde que prácticamente después del periodo de incubación, lo primero que aumenta son las transaminasas y después ya tenemos la inmunoglobulina M, la cual si todo va a ir bien, va a ir a la disminución, a la par va a ir aumentando la IgG, que se va a hacer más manifiesta y prolongada y permanente cuando ya no hay la IgM. Bueno, la profilaxis en el tipo A es reducir o interrumpir pues, la transmisión fecal oral, ¿no es cierto? Tenemos que dar, por ejemplo, podemos dar inmunoglobulina si un hermanito tiene hepatitis y tiene que ser tan pronto y el hermanito viene, la mamá solicitando que tiene su hermanito y no quiere que le dé, entonces tiene que ser lo más pronto, ¿no? En el periodo de incubación prácticamente se le tiene que agarrar para darle la inmunoglobulina sérica. Y también la vacuna, pues, inactivada que hemos visto que dentro del primer año es, esto después del primer año de vida. Otros dicen 2 años de vida de la hepatitis A. Reposo, higiene. Pasamos a ver ahora la hepatitis B. La hepatitis B, que su genoma es un ADN, ¿no? Y que no solo pues va a alterar o va a producir una alteración a nivel del hígado, sino también a nivel de riñones, de páncreas y de otros órganos. ¿Cuáles son sus marcadores que se conocen? Tenemos el antígeno de superficie, ¿no? De la hepatitis B con su anticuerpo que aparece ¿no? de la hepatitis B. Después tenemos la ADN polimerasa positiva o el mismo de determinación del ADN del mismo virus. El antígeno, acá tenemos los antígenos core con el anticuerpo core. En el hígado solo está el antígeno core, pero ya en el suero lo que vamos a determinar son los anticuerpos core con su fracción IgG e IgM. ¿Ya? Tenemos también el antígeno E. Ese antígeno E es el que indica que el virus está replicando, multiplicando. Y también tiene su anticuerpo, ¿no? E. Este virus de la hepatitis B
provoca pues una enfermedad o aguda o crónica. Puede ser sintomática o asintomática. Va a depender pues ya de la persona, ¿no? De su respuesta inmunitaria. Y también hablamos en este caso de aguda o crónica más en relación al tiempo. Crónica, 6 meses para adelante que vamos a encontrar todos los marcadores positivos. La detección de los componentes antígeno de superficie y el antígeno E indica pues que la infección está activa, está multiplicándose. Y hemos visto también que se puede adquirir pues, ¿no? Por sangre, pero también lo encontramos en el semen, saliva, en la leche, secreciones vaginales, menstruales o líquido amniótico. Cuando una mujer embarazada tiene una hepatitis B, y más si es que tiene el antígeno E, tienen el 90% de probabilidad de transmitir la infección al neonato. Y ese neonato que tiene la infección de la hepatitis B, el 90%, ¿no? Van a evolucionar a una hepatitis crónica. Miren, el 90%. De ahí a cirrosis y a un carcinoma hepatocelular, ¿no? Igual, periodo de incubación, un periodo preictérico, prodrómico, ictérico y un periodo de convalescencia. Más o menos, ya hemos dicho que por la clínica no vamos a poder hacer diagnósticos de A, B, C, D, nada, eso es ya con la serología. Miren acá la hepatitis B. El 90% va a la curación. El 9% más de 6 meses, a la cronicidad. Solo 1% puede ir a una hepatitis fulminante. De este 9%, el 50% cura. Y el otro 50%, mire, unos quedan como portador asintomático. O sea, no tienen los síntomas, pero ahí sigue lesionándose el hígado. O como una hepatitis crónica persistente o una crónica activa. A la larga, todos pues van a ir a la cirrosis y al carcinoma hepático. Acá tenemos, por ejemplo, una hepatitis crónica, cirrosis y acá el hepatocarcinoma. Lo podemos ver acá. Hepatocarcinoma. Entonces, tenemos una sintomatología sospechosa, sugerencia, más las enzimas hepáticas alteradas. Entonces, nosotros, para determinar la hepatitis, ya hemos visto todos los marcadores que podemos pedir, ¿no? Antígeno de superficie, el antígeno de más adelante vamos a ver más. Entonces, miren acá, el antígeno de superficie. Primero las transaminasas y después de las transaminasas aparecen ya el antígeno de superficie. 2 semanas después, el antígeno E, que es lo que indica pues, que se está replicando, ¿no? Esta es la evolución natural de la enfermedad, ¿no? Entonces, cuando ya el antígeno de superficie puede estar que no sea más de 6 semanas, puede desaparecer para ser aguda. Y 2 semanas, 3 semanas después, recién aparece el anticuerpo de superficie. Y en ese periodo es lo único que tenemos es el anticuerpo core, que acá ya semanas después de le aparece el anticuerpo core. Entonces, encontrar un anticuerpo core en este periodo de ventana o encontrar antígeno de superficie nos indica de una hepatitis activa aguda en el momento, ¿no? Y después vienen los anticuerpos. Estos son pues los estudios serológicos que son más usados como marcadores de hepatitis B. Antígeno de superficie con su anticuerpo de superficie, y hemos dicho que no hay el antígeno core, está a nivel del hígado, entonces no, serológicamente no se encuentra, pero sí el anticuerpo core de la hepatitis B, la fracción IgM, es un marcador de infección aguda, porque el marcador, la fracción IgG,
nos indica que ya está curando, ¿no? Que está pasando. El antígeno E, que indica replicación con su anticuerpo E. Entonces, cuando hay cronicidad, podemos encontrar el antígeno de superficie positivo, el ADN del virus positivo, DNA polimerasa positivo, antígeno E positivo, pero esto al menos 6 meses o más, ¿no? Para hablar de crónico. Y un portador puede encontrar todo menos el, ¿dónde está acá? El antígeno E. Este no debe haber, ¿ya? Por eso es como un portador es asintomático, no está activa, no está multiplicándose, pero ahí está. Después tenemos lo que ya les he dicho en el periodo de ventana, ¿no? Que el tiempo entre el antígeno de superficie y la aparición del anticuerpo de superficie es el periodo de ventana. Y es el único marcador que nos va a hablar, pues, de una hepatitis, ¿no? En ese periodo de ventana. Miren la hepatitis B. A menor edad, mayor riesgo de ir a la cronicidad. Y hemos visto en el neonato, el mayor por ciento, 90%. Miren, de 1 a 5 años, 25 a 50%. Y más de 5, un 5 al 10%. O sea, menor edad, mayor riesgo de cronicidad. Y la tasa de recuperación igual, ¿no? A menor edad, la tasa de recuperación también es menor. Miren, mayor de 5, 95, de 1 a 5, 70. ¿Qué es lo que vamos a ver en cuanto a los marcadores? Miren, el tiempo de incubación, vamos a ver que el antígeno de superficie está positivo y el antígeno es positivo. No hay ningún anticuerpo. En el estadio inicial vamos a tener que sigue el antígeno de superficie positivo, el antígeno E positivo y acá ya aparece el anticuerpo core, la fracción IgM. Está negativo todavía el anticuerpo E. Ya en un estadio más tardío, el antígeno de superficie sigue positivo, el antígeno E ya se negativiza, el anticuerpo core sigue positivo y el anticuerpo E ya positivo, mira el anticuerpo, porque ya disminuye el antígeno y el anticuerpo aumenta. Y cuando hay curación hay todos los anticuerpos, ¿no? Y el antígeno y los antígenos se van negativizando. El antígeno es negativo, el antígeno es negativo, pero los anticuerpos core, E y en superficie ya están presentes, lo que indica pues la curación. Media horita, hijita, bueno, ustedes saben que todos los lactantes, en todos los lactantes que tengan peso de 2.500 para arriba, apenas nacen, reciben la vacuna de la hepatitis B. Después a los 2 meses, a los 4 meses y a los 6 meses. Si el lactante es prematuro o pesa menos de 2.500, se prolonga esa dosis, ¿ya? Se posterga. Pero ¿qué pasa si la madre tiene hepatitis B? Y es probable que el niño tenga hepatitis B, ¿no? Porque el 90% hacen hepatitis B, pero queda un 10%, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esos niños? Esos niños apenas nacen, tenemos que darles la inmunoglobulina, o sea, el anticuerpo para la hepatitis B más la vacuna, pero en diferentes muchos, ¿no? Se les da. Y después se les hace su control, ¿no? Su serología, para ver, porque hemos visto que los que son positivos de hepatitis B, ¿no? Van el 90% a la cronicidad. Y esto a la cirrosis y al hepatocarcinoma. Entonces se tiene que, para darle el tratamiento oportuno también, ¿no? Y el tratamiento, pues no hay nada específico, ¿no? Lo que se utiliza acá es el interferón alfa y la lamivudina. Y se ha visto que en el 25% de ese tratamiento, ¿no? Que los niños ya no van pues al coriocarcinoma. Y un 15 a 58% con elevación pues de las transaminases y que fueron tratadas con el interferón, vemos que las transaminases van a ir disminuyendo. O sea, es el único hasta ahora estudio que se ha hecho en niños utilizando interferón y la lamivudina.
Las complicaciones pueden ser, pues, una encefalopatía, un edema cerebral, una coagulopatía, y el riesgo aumenta cuando hay una infección simultánea, ¿no?, con el virus de la hepatitis D, como vamos a ver. La mortalidad es mayor al 30%. El trasplante ya tiene que ser el único tratamiento eficaz cuando ya está alterada la capacidad de síntesis del hígado. Y hay otras complicaciones como la hepatitis crónica, hepatocarcinoma, glomérulo, incluso a nivel del riñón. La vacunación se recomienda, ya hemos visto cómo es la vacunación en menores de 1 año, pero pudiera ser que algunos niños no están vacunados completamente, o en adultos o en mayores pues de 1 año ya requieren su vacunación. Entonces, en ellos son 3 dosis, ¿no? En el día 0, la segunda es al mes y la tercera a los 6 meses de la primera. Y es igual, virus inactivado. Entonces, miren, antígeno de superficie, infección aguda o crónica. Esto ya se define solo por el tiempo, ¿no es cierto? Que hemos dicho 6 a más. El antígeno A, que nos indica que los virus están replicándose, una hepatitis activa. El antígeno core no es detectable en el suero. El anticuerpo de superficie, que no, este es el que aumenta cuando se vacunan, ¿ya? Son los anticuerpos de superficie o cuando hay recuperación después de una infección. El anticuerpo E ya pues nos indica que la replicación viral ya no se está dando, ¿no? Es inactiva. Y el anticuerpo core, la fracción IgM, infección actual, y la fracción IgG, infección pasada. Hepatitis C. Acá pues son las mismas vías de transmisión, transfusiones, sangre, transmisión sexual. La transmisión perinatal se da en el 5% de lactantes con madres que tienen pues hepatitis C. Y la lesión que se produce a nivel del hígado es igual, ¿no?, mediante un mecanismo citopático directo y también por los anticuerpos del mismo paciente. Miren acá cómo es el virus de la hepatitis C en cuanto a la cronicidad. Miren, el 15% cura y se elimina. El otro 15% va inmediatamente a una cirrosis de inicio rápido. Y el otro 70% restante a una infección persistente, o sea, a la cronicidad. O sea, miren, 85% no es buena, ¿no? Y de esta 70% que está yendo a la cronicidad, 40%, miren, son asintomáticos, o sea, no tienen síntomas de su vida normal, todo bien, pero se está lesionando el hígado. Va a ir a la hepatitis crónica, al hepatocarcinoma, ¿no? Igual acá, la infección que persiste, hepatitis crónica, insuficiencia hepática, cirrosis y hepatocarcinoma. Pero la hepatitis C es la que produce más, va más a la cronicidad. El diagnóstico pues se basa mediante ELISA, ¿no?, detectando los anticuerpos del virus de la hepatitis C. O también determinando el ARN del mismo virus. Puede ser también con PCR. El tratamiento en niños, también con el interferón alfa y la ribavirina. La hepatitis D que infecta pues, a niños y adultos, ¿no? Pero hacen enfermedad y agrava en aquellos pacientes que tienen hepatitis D. Por sí solo, si uno se infecta de hepatitis D y no tiene hepatitis B, no hace nada, no se replica, no induce enfermedad, pero sí cuando hay hepatitis B. Se transmite ya igual sangre, semen, secreciones, ¿no? Y únicamente se puede replicar
y provocar enfermedades en individuos con infecciones activas por hepatitis B. Y esta infección o puede ser que tenga una hepatitis B y la hepatitis D una sobreinfección o concomitante, ¿no? Que se infecte a la vez por hepatitis B o D. Acá tenemos, por ejemplo, una coinfección, ¿no? Que a la vez hepatitis B y D o una sobreinfección que ya tiene una hepatitis B y se le agrega una D. Y vemos que la hepatitis D es considerado un parásito de la hepatitis B. Por sí sola no hace nada, tiene que tener hepatitis B. Y la D es capaz de convertir una infección de hepatitis B que está asintomática o crónica en una enfermedad fulminante y en muerte. Entonces le da gravedad a la hepatitis B. Se presenta en todo el mundo. Bueno, ya está lo que hemos visto. Y también el diagnóstico se hace determinando el genoma del virus, ARN, por ELISA y también por PCR. No existe un tratamiento específico para la hepatitis B, pero si la vacunación se vacuna a las personas contra la hepatitis B, o sea, no hay hepatitis B, la hepatitis D no existe. Entonces, la prevención de la hepatitis D podemos hacerla con la vacuna de la hepatitis D. La hepatitis E, pasamos a la hepatitis C. Los síntomas, ya hemos dicho, los síntomas, la evolución, ¿no?, de la E son similares a la A, solo que un poquito puede ser el cuadro más agudo, pero son similares. Y hemos visto que la tasa de mortalidad en la hepatitis E aumenta cuando hay el embarazo, ¿no? El diagnóstico se hace pues determinando para la IgM, ¿no?, para el virus de la hepatitis E, o demostrando el ARN viral, pero eso ya solo es disponible en centros de investigación. Lo que más se hace es detectando los inmunoglobulina IgM para hepatitis E. Y nada más. Si hubiera preguntas. Ahora, pudiera ser que la madre tenga una hepatitis B y el niño que no se haya contagiado, ¿no?, que haya tenido su recién nacido, entonces, ¿se le da lactancia materna? No se le da. Se ha visto que el virus pasa por la leche materna. Pasa en cantidades pequeñas, pero pasa. Y también se hicieron estudios y se vio pues que dándole lactancia materna de una mamá con hepatitis o dándole leche artificial, se ha visto que el riesgo es igual. Por lo tanto, especialmente en países subdesarrollados, donde no hay, pues, hay diferentes grados de desnutrición y hay aumento, pues, de la desnutrición, entonces la OMS recomienda que ese niño siga lactando, ¿no? Porque el riesgo no es tan alto de que adquiera la hepatitis. Evidentemente, ya en países en desarrollo, o cada uno, ¿no?, un familiar preferible que no lacte, ¿no? Porque hay riesgo, es menor, pero es un riesgo. Pero en términos generales, la OMS recomienda que siga lactando. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces si no hay preguntas, damos por terminada la clase teórica. Muy bien, señores alumnos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.